El querer ir a contrapelo del tiempo es querer luchar contra lo imposible, es querer derribar murallas a cabezazos. La carrera literaria de Camilo José Cela se inicia con la publicación de La familia de Pascual Duarte en 1942. La aparición de esta obra fue como una caída de una roca en las aguas tranquilas de la literatura de la posguerra. En ella se lleva a cabo la primera lectura moderna de Lazarillo dentro de la tradición narrativa española y significó el comienzo de la carrera del autor, desde entonces jalonada por títulos que comprenden todos los géneros, desde el relato breve, los libros de viajes o la autobiografía, hasta el periodismo, la filología, la crítica literaria e incluso la poesía. Este largo trayecto culmina, pero no termina, en 1989, cuando recibe el Premio Nobel de Literatura. En 1943, año en el que transcurre la acción de la novela, Madrid era una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las estadísticas. Tal vez por eso toda la muchedumbre de seres que comparecen en las páginas de La Colmena están muertos aunque no lo sepan. Las mesas de mármol de la cafetería La Delicia son lápidas vueltas del revés. Además, se nos dice que el corazón de la cafetería late como el de un enfermo. Del siguiente modo define Cela el espacio urbano: la ciudad, ese sepulcro, esa cucaña, esa colmena. Al final de la novela volvemos a la cafetería, que semeja a un desierto cementerio. Y así es la miserable y repetitiva vida de todos los personajes de la novela, que son muchos, muchísimos, de 160 a 300, dependiendo del criterio que apliquemos a la novela. Esa es la colmena del título, esa la visión de la vida urbana del hombre contemporáneo que la novela aspira a reflejar. Por eso, resumir el argumento de una obra como esta no solo es imposible, es también inútil. La Colmena ofrece una visión caleidoscópica de lo real. Para lograrlo, organiza en breves secuencias, algunas muy cercanas al cuadro de costumbres, otras a microrrelatos autónomos, múltiples historias que la componen. En sus páginas asistimos a un complejo espectáculo que busca comprender aspectos muy diversos de la sociedad. Por allí pululan toda clase de sujetos, ricos y pobres, juiciosos y buscadores, desde sacadineros hasta prostitutas, aunque es de justicia admitir que el premio se lo llevan gentes apuradas, con vidas llenas de miseria y que apenas muestran ninguna confianza en el futuro. La mirada del novelista es desoladora. A pesar de esa exuberancia de personajes y situaciones, hay algunos que adquieren mayor importancia que otros. Como espacio de encuentro, de cruce de caminos, tenemos a la cafetería de Doña Rosa, una mujer desagradable e insolidaria, por donde pasean muchos de los personajes de la novela. A la cafetería está dedicado el primer capítulo. Allí conocemos, entre otros, a Elvira, una prostituta melancólica que se deja llevar por una vida inhóspita, a don Pablo, que fue su amante, y también a Martín Marco, poeta y semivagabundo sin otro medio de vida que lo que consigue de su hermana Filo para ir viviendo. De este personaje es de que se vale Cela para enlazar muchas de las secuencias de su novela. Martín Marco es el Ulises de esta odisea, en la que no faltan escenas protagonizadas por él que evocan situaciones de la epopeya homérica de James Joyce con Ulises. La cafetería es un personaje más, con ella se abre y se cierra la novela. También las casas de los vecinos funcionan como espacios en los que se enlazan de un solo golpe varias tramas, al igual que sucede con los prostíbulos o los comercios. Y todas las historias son tristes. Victoria tiene un novio gravemente enfermo de tuberculosis y se prostituye para poder comprarle las medicinas. Celestino, anarquista y lector de Nietzsche, que duerme en su pequeño bar poniendo un colchón encima de las sillas. Elvira, la prostituta, no puede cenar más que castañas. Martín Marco duerme en el armario de un amigo. Y así con cada personaje, salvo tal vez con los pocos que han logrado ganarse bien la vida, que han sabido adaptarse a la nueva situación del país y que exhiben una falta de solidaridad y un desdén por los demás que los hace aún más intolerables. El enjambre de personajes se mueve siempre en círculos pequeños, cada uno dentro de sus propias celdillas, sin comunicarse verdaderamente con el resto. Hay una especie de protagonismo colectivo que le sirve a Cela para levantar un fresco que, como las pinturas flamencas, se compone de múltiples detalles, de miniaturas, que al juntarse retratan un mundo al que solo podemos acceder gracias a la mirada del novelista. ¿Y qué mirada es esa?
La primera impresión que tenemos al leer el libro es que nos proporciona un punto de vista privilegiado que nos permite de un solo golpe abarcar una sociedad entera. La novela funciona como una radiografía. El uso preponderante del presente indicativo, las frases cortas, los abundantes diálogos son todos elementos que buscan dar esa impresión de objetividad, de documental que permea todo el texto. En vez de narrador, hay una voz en off que nos informa sumariamente de los datos pertinentes que afectan a los personajes de la novela y que recuerda poderosamente a los narradores del cine de la época. Sin embargo, toda esta aparente objetividad se ve desmentida continuamente. En primer lugar, por esa misma voz en off que no puede evitar entrometerse de vez en cuando en el relato. Hablando de uno de los personajes, nos dice la voz en off, tiene aires de gran señor y un aplomo inmenso, un aplomo de un hombre muy corrido. A mí no me parece que la haya corrido demasiado. O demuestra que controla cuando dice, digo todo esto porque a lo mejor después vuelve a salir. Aunque también es cierto que hay otras veces que ha de confesar ignorancia. Es jovencita y muy mona, no va bien vestida, debe ser sombrerera. Pero no solo de este modo, la realidad de la que se habla está seleccionada en sus aspectos más sórdidos y las técnicas literarias usadas para resumir destilan subjetividad. Las descripciones, por ejemplo, la calle al cerrar de la noche va tomando un aire entre hambriento y misterioso, mientras un vientecillo que corre como un lobo silba por entre las casas. Miles de hombres se duermen abrazados a sus mujeres sin pensar en el duro, en el cruel día que quizás les espere, agazapados como un gato montés dentro de tan pocas horas. La uruguaya es una hembra grande y bigotuda, lo que se dice un caballo. Y así sigue, incluyendo también el retrato moral de la mujer. Y es que otro de los recursos de Cela es la comparación tan valleinclanesca de sus personajes animales. Véase si no cómo se habla de un niño gitano. El niño no tiene cara de persona, tiene cara de animal doméstico, de sucia bestia, de pervertida bestia de corral. Así pues, en La colmena confluyen dos movimientos, uno de apabullante impresión de objetividad, los traficantes, las dificultades para fumar o para simplemente comer, las cartillas de racionamiento, los rituales amorosos, la prostitución, la represión política, son todos elementos que se retratan en la novela y que reflejan a la perfección el espíritu de la época, subrayado por otro aún más poderoso que va imponiéndose conforme avanza la lectura, dejando un sedimento de desesperanza y pesimismo, y que es la visión del mundo que subyace en este libro. La colmena es una novela coral de denuncia social que nos describe la rutina de la sociedad de la posguerra con objeto de denunciar la miseria económica y moral de aquellos primeros años ulteriores al conflicto bélico. El sonido de las conversaciones en la cafetería de Doña Rosa recuerda el zumbido de un inmenso enjambre, la cacofonía monótona, apática de quienes intentan sobrevivir sin hacer demasiado ruido en el Madrid de la posguerra. Al igual que las abejas obreras, la vida de la mayoría de sus habitantes transcurre en una letanía de quehaceres diarios y obligaciones, de explotación laboral, de privaciones, de hambre. De esta forma, la capital se ha convertido en una inmensa colmena en la que conviven, o mejor dicho, subsisten multitud de personajes que, como los zánganos, son explotados e incluso sacrificados en beneficio de una pequeña minoría privilegiada tras su victoria en la guerra civil y su apoyo al nuevo régimen. Mascaritas, en la novela de Camilo José Cela, los únicos que son felices son los gatos. Por mi máscara hablará tu espíritu.